Muy bien, buenas noches con todos. Un gusto poder nuevamente compartir estos conocimientos eh, que uno ha adquirido en la experiencia de los años, participando desde pequeños hasta grandes proyectos, justamente en estos temas de mecánica de suelos y rocas, en estabilidad de taludes. Tiene mucho aplicación este tipo de temas en todo aspecto, ya sea en costa, en sierra, en selva, ¿no? Esto también va acompañado con conocimientos de hojas de cálculo, AutoCAD y también al final hablaré un poco algún uso del programa Slide. Eh, bueno, la experiencia que tengo ha sido muy ligada a estos temas de geotecnia. Así que vamos empezando un poco. Esta foto donde yo estoy allí, esto es en el proyecto Camisea. Esta foto fue tomada el año, si mal me equivoco, el año 2004. Este es un sistema Terramesh para estabilizar laderas, ¿no? Aprovechando el mismo material de la excavación, ¿no? Se colocaban este tipo de, eh, vamos a decir, de recipientes para llenarlo de manera compactada y con el mismo material se colocaban estos muros de Terramesh, ¿no? Este es en una carretera, el tramo kilómetro 102, me acuerdo. Ajá, esto fue ya hace bastante tiempo, ¿no? Tuve la suerte de poder participar en este proyecto en la etapa de construcción y en la etapa de supervisión y vigilancia que le llaman, ¿no? Estaba bastante joven y ahí vi este tipo de importancias en el tema de las laderas, ¿no? Que en una obra pública se ve muy poco, más en una empresa privada, empresas del gas, petróleo, ¿no? Aquí había que proteger el ducto, ¿no? Donde pasaban pues millones de dólares que son los que entran ahí al país. Y este proyecto era muy grande, ¿no? O sea, acá había mucha logística, estudios a nivel de detalle, y eso evidentemente hacía que uno pues mirara cosas que nunca realmente yo había visto en la etapa de pregrado o había visto solo conceptos o fundamentos, y aquí me sirvió para ampliar mucho más eso y luego ver la especialización, ¿no? Con la que he estado. He tenido la suerte de dictar ya a distancia desde el año 2016, antes de la pandemia. Empecé con estos cursos a distancia ya para colegas y también he dictado en el SIC departamental de Lima, llegamos a nivel ya con los profesionales, bastantes, de mucha experiencia, ¿no? Pero siempre dando una innovación al tema. Bueno, lo que vamos a hablar es un poquito en la introducción a la estabilización de taludes. ¿Qué conocimiento debemos tener aquí? Bueno, hay videos aquí que voy a tratar de compartir con ustedes. Esto, por ejemplo, es un video, si no me equivoco, este es en la zona de la sierra, ¿no? El Patás, me parece que es. Esto aquí tengo unas hojas de cálculo listas para ustedes. Aquí, ¿no? Oh, pasó, no lo pego. Allí, copiar, copiar. ¿Ah? Lo bajamos aquí y ahí está. Esto es en Retamas, Patás, zona minera. Se puede ver cómo una ladera entera comienza a caer sobre poblaciones. Aquí hubo muchos muertos, ¿no? Se puede ver la humedad, que es la que finalmente activa esta ladera inestable y termina finalmente con una avalancha incontenible, ¿no? Esto es obviamente un sistema de falla rotacional en un talud, pero eso es en una ladera de tierra. Pero ¿qué pasa si esto se da en una ladera en roca? Aquí voy a tener, esto es en roca. El comportamiento es totalmente diferente. Aquí la falla ya no es rotacional, sino es traslacional. Esto es en Huaraz.
grave deslizamiento de rocas en la carretera central de Perú, específicamente en el distrito de San Mateo de Huanchor, ha provocado un cierre temporal de la vía y daños significativos a la propiedad y vehículos. El incidente, que ocurrió a la altura del kilómetro 97 el sábado 2 de marzo, resultó en el bloqueo de la carretera, afectando el tránsito de vehículos pesados. Pueden ver justo, Imágenes captadas por justo, cámaras de seguridad la muestran un roca dramático momento en el que grandes... se desprende sobre su plano para por gravedad caer, bueno, con tan mala suerte que le cae a este conductor de un camión. La falla aquí ya no es un flujo de tierra, sino es un comportamiento más bien traslacional, es decir, la roca falla sobre un plano. Y como estas inclinaciones pueden favorecer la caída por gravedad, que se da obviamente por temas de erosión en la montaña, ¿no? Generalmente por lluvias, que suele ser el factor fundamental para el desprendimiento, ya sea en laderas de tierra como en laderas de roca. Bueno, ¿cuáles son las partes de un talud? Bueno, son dos: la cresta del talud o la cabeza o corona del talud, que le llaman muchos autores, y otros le llaman el pie del talud o la pata del talud, y bueno, evidentemente la pendiente de caída, ¿no? Puede ser artificial, puede ser natural. Y esta inclinación con relación a su plano se llama busamento. Esta de acá. Esta se llama busamento, ¿no? Algunos autores señalan que este ángulo, ¿no? Este ángulo beta, si es mayor a 54, es decir, estamos hablando de laderas muy empinadas, 60, 70, 80, 90 grados, las fallas generalmente se pueden dar aquí, en la corona. Por el contrario, si la ladera o el bosamiento natural es menor a este ángulo, la falla generalmente podría darse más en el pie del talud. Estamos hablando de ángulos de 45, 30, ¿no? Que generalmente se utilizan más para laderas que pueden servir para embalses de aguas artificiales, ¿no? Es decir, pueden ser lagunas de oxidación, donde pueden darse ese tipo de problemas. La estabilidad de taludes. Bueno, esto es un dique que embalsa aguas. Esto es un material que vamos a tener que cortar porque tenemos que eliminar y va a quedar acá una pendiente, probablemente tres pendientes distintas, es decir, la pendiente natural, la pendiente que quiero aquí lograr y la otra pendiente que quiero aquí también para darle estabilidad. En el manual de carreteras se establecen pendientes no mayores a 2. También puede ser un relleno o un terraplén. En el Perú, en el manual de carreteras, por ejemplo, mayores a 5 metros, terraplenes, hay que hacer muros de contención. Y pueden ser mixtas, es decir, cortes y rellenos. El talud, básicamente, la inclinación puede ser por la naturaleza o por la intervención del hombre, ¿no? Ya sea la intervención del hombre para cualquiera de esas obras, viales o presas, o la naturaleza misma que es la que va dando la configuración al lugar propio, ¿no? Por ejemplo, Machu Picchu se hizo una ciudad en una montaña y la única manera que los incas lograron para estabilizar la montaña fue apuntalarla, es decir, con un cimiento colocado con diferentes tipos de materiales que se saben hoy en día usaron y muros de contención con un sistema de drenaje impresionante, ¿no? De hecho, el 60%, 70% de esa obra no se ve. Consiste más en un sistema de subdrenaje que permite drenar el agua de lluvia, que es muy fuerte en esa zona, más de 1000 milímetros de lluvia, y que puede drenar. Y eso hace que las laderas nunca hayan tenido problemas de inestabilidad. Bueno, los desprendimientos de tierra generalmente se dan a una pérdida en la resistencia al corte. Cuando hablamos de pérdida en resistencia al corte, es inevitable hablar de dos parámetros: fricción y cohesión. Hay un ensayo que se utiliza para este tipo de cálculos que seguro todos deben haber escuchado, oído en pregrado o durante el desarrollo del ejercicio de la profesión, que es la prueba triaxial.
es el ensayo madre de todo, es decir, debe haber este tipo de proyectos, debe ir acompañado con este tipo de pruebas. Es cierto, son costosas, ¿no? De hecho, cada prueba triaxial debe estar costando ahorita, considerando la consolidación, debe estar más o menos $400 por punto, ¿no? De hecho, en este momento tenemos un estudio que se está haciendo, donde se están haciendo cerca de más de 30 triaxiales, ¿no? Para un proyecto Chirapiura. Entonces, estamos viendo estos temas, la importancia de este tipo de conocimiento de estas pruebas que se deberían conocerse ya en pregrado, ¿no? A mí me ha tocado viajar mucho y en muchas universidades o centros de capacitación el triaxial lo tienen más como una especie de adorno, por lo mismo que hay pocos técnicos que lo logran manejar. Es una prueba importantísima conocerla, ya sea en la consolidación drenada, en la consolidación no drenada, o en la sin consolidar y sin drenar, porque de eso podemos simular las condiciones de presiones a las que va a estar sometida ese esfuerzo a la resistencia al corte, ¿no? Conocer la teoría de Coulomb es algo recomendable, en el que en estos aspectos se supone que ustedes ya lo conocen. El primer aspecto, bueno, el talud en proyecto, hay que conocerlo, el talud que se va a excavar y el talud a nivel de ruptura. La estabilidad de talud se hace en todo el proceso del proyecto, en la etapa de diseño, en la etapa de construcción. Hoy día puede haber un corte aquí y yo tengo que hacer con topografía, medir cuáles son la realidad de esa ladera hoy día en el momento de la excavación. Y mañana haré otra vez topografía y seguramente tendrá otra inclinación el terreno. Es decir, todo el día, todos los días debería hacerse ese estudio de cálculo para evitar accidentes. Se ha dado casos, me ha tocado ver en temas de peritaje, donde recuerdo mucho un colegio en una ladera en zona de sierra, era un sábado, excavaron y el señor de la retroexcavadora, el maquinista, vio una ladera de estas características, ¿no? Aquí estaba el colegio, ¿no? Y a la hora de excavar encontró aquí un bolsón de arena. Esto era un sábado al mediodía. El domingo al mediodía hizo un sol espectacular y eso hizo que las características de esta arena perdieran resistencia. Es decir, la humedad, la saturación, la densidad, los vacíos cambiaron totalmente el efecto de esa evaporación. Resultado, el domingo en la noche, todo esto se desprendió, no mató a nadie felizmente, pero ocasionó que el contratista tuviera aquí una balanza de tierras que tenía un adicional de obra aproximadamente de casi 100.000 soles, ¿no? No mató a nadie felizmente, pero eso ocasionó un desprendimiento de tierras que luego él pidió como un adicional de obra. Es decir, esto tiene que hacerse un control diario y debería haber estado el ingeniero ahí presente. El maquinista no sabe nada de estas cosas, ¿no? Él lo dejó abierto y permitió el cambio de comportamiento de estos materiales debido a la evaporación y pérdida de sus características físicas. Luego tenemos la parte constructiva, es decir, la parte de ejecución del talud, la implementación de medidas de estabilización, que también se va a ver porque hay una norma nuestra, la C020, que habla sobre taludes. Y aunque tiene por ahí algunos vacíos, eh, sí se ha logrado tener un alcance mejor de este tema, dado la cantidad de muertes y pérdidas económicas que han habido sobre este tema aquí en el país. Y a esto también hay que adicionar los temas sísmicos, que también puede ser un acelerante de la falla de esta ladera. Ajá. Y mira qué caso dice que el caso del adicionado tenía que activar su póliza de cargo. Bueno, era una obra pública, era una obra pública. Eh, en este caso, si bien es cierto, el contratista es quien asume el riesgo, ¿no? Eh, el tema del adicional que él solicitó fue por un desprendimiento de tierras, ¿no? Evidentemente, toda esta masa cayó por este lado, ¿no? Cayó por este lado.
ocasionando, no mató a nadie, pero había que limpiar todo esto y había que hacer un trabajo aquí de estabilización en la parte alta. Él solicitó un adicional con su especialista, ¿no? Temas de seguridad netamente no es el campo mío, es un campo ya, digamos, en el sector privado se ve mucho más el tema de los seguros y pólizas. Los riesgos generalmente lo asume el contratista, pero aquí él tenía una pérdida económica significativa porque su corte era, por decir, no sé, pues 10.000 soles y de pronto su corte se volvió 100.000 soles. Y eso sí fue terrible, ¿no? Al final no le aprobaron el adicional, tuvo que asumir en las consecuencias del tema. Bueno, el talud en proyecto. La situación en la que pueden ser analizadas diferentes alternativas de solución. Bueno, hay un artículo, me acuerdo del profesor, fue mi profesor en la Universidad, la Ricardo Palma, eh, Arnaldo Carrillo Gil, y él en el año 97 hizo una propuesta o un estudio de detalle de la Costa Verde, ¿no? Y en la Costa Verde, básicamente, se ha hecho un montón de propuestas que no se han hecho. Y en los últimos días hemos visto, ¿no?, los problemas que hay allí. Incluso el Arcomar ha sido suspendido porque la erosión ha sido tan fuerte que las laderas prácticamente se han erosionado tanto que las cimentaciones de los grandes edificios que hay a través de todos los distritos que hay allí ha ocasionado derrumbes. Y hay un tema un poco preocupante porque en Lima no llueve. La erosión es básicamente costera, es un proceso lento, ¿no? Un proceso muy lento, que termina la piedra prácticamente dejándola en el aire y finalmente por gravedad, cada cierto tiempo hay desprendimientos de estas rocas. No, que yo sepa, no ha habido un caso donde haya habido muertos, pero sí ha habido accidentes con pérdidas incluso económicas fuertes. Y en el caso del Arcomar, pues es pérdidas económicas muy grandes, es un lugar muy turístico. Bueno, en el tema de los aspectos del talud, bueno, aquí hay muchos temas que se han dado, generalmente la poca especialización también de algunos colegas. Aquí se tiene que trabajar mucho con la topografía, tener gente muy a uno en la topografía y tener gente obligadas de geotecnia que hagan los trabajos de campo, ¿no? Y evidentemente tener un laboratorio lo más mínimo equipado para poder realizar todos estos trabajos. Si no, es muy difícil realmente poder hacerlos. En algunos casos, algunos proyectistas utilizan el SPT, que si bien es cierto es un procedimiento válido y más rápido, pero que no detecta el comportamiento en su relación esfuerzo-deformación, como sí lo puede permitir hacer el triaxial. También se pueden hacer a veces reconstrucciones. Me ha tocado estar en tantos lugares donde me acuerdo mucho una carretera Aucayacu, ¿no? Todo el tiempo aquí, esta es la carretera, todo el tiempo aquí desprendimientos de tierra, lo limpian, nuevamente la carretera, otra vez desprendimiento de tierras, lo limpian y otra vez, y hasta que llega a desprenderse hasta la misma carretera. Nuevamente la arreglan, viene el siguiente invierno y otro desprendimiento. Si analizáramos el tema económico aquí, cuánto dinero se ha gastado en estos mantenimientos, vamos a decirlo así, pues evidentemente sería mucho más caro que haber dado una solución definitiva. En el sector privado, bueno, en el proyecto que les comenté, allí sí no había limitación económica, ¿no? O sea, sí se hacían los estudios y era tal incluso que yo llegué a conocer al ingeniero Suárez, ingeniero colombiano que tiene un libro de estabilidad de taludes en suelos tropicales. Les recomiendo que lo lean. Él era consultor del proyecto y lo traían desde Colombia, ¿no? Para que él diera su punto de vista y la opinión, ¿no? O sea, eso les da a entender la magnitud del proyecto, ¿no? O sea, podían traer a un consultor que vaya, esté unas horas y lo regresaban otra vez a su país, ¿no? Bueno, allí sí no había mucho, el tema económico no era el gran problema, sino era el lugar tan complicado como en la selva peruana. Bueno, los casos aquí de configuración no solamente son en costa,
Si ustedes han venido a Lima y conocen San Juan del Lurigancho, se van a dar cuenta que hay una casa, un muro de contención en piedra o con llantas o con roca en seco, y luego encima otra casa, y luego hacen un colegio, y luego una carretera, y todo sobre un terreno arenoso, ¿no? Hoy día en la mañana escuchaba que hablaban del ingeniero Julio Curoigua por el tema este de la marea del tsunami, y Julio Curoigua dice en un informe suyo que si hubiera un terremoto grado 7 en Lima, probablemente San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador desaparecería, ¿no? Y hay datos históricos ya de esto. Bueno, estamos hablando de una zona en costa. En zonas en sierra también, ¿no? Donde hay roca, también pueden haber desprendimientos muy fuertes de grandes masas de roca que terminan ocasionando muchas pérdidas de vidas humanas. Hay muchos de ellos documentados. Y en la selva, ni que se diga, pues suelos altamente colapsables, suelos altamente con comportamientos de expansión y contracción, entumecimiento, que son realmente inestables. Bueno, en los temas de situación del talud, aquí tiene que haber una evaluación, ¿no? La topografía, ¿qué me permite? Determinar la cota aquí, por ejemplo, ¿no? Esta es la cota 100, el día de hoy, que es 30 de julio del año 25. Si hiciera una evaluación, probablemente de aquí a un mes, la cota a lo mejor sería 99,97 y de aquí a 2 meses sería 99,92. ¿Qué significa esta variación de cotas? Bueno, para empezar, la topografía tendría que manejarla 1 a 1, ¿no? Con un equipo eh, calibrado y con todas las de la ley. Si todo eso está bien y hay este tipo de cambios de cotas, evidentemente aquí lo que me está diciendo es que hay un movimiento de tierras. Esta es la forma en la que se puede controlar una ladera mediante la topografía, ¿no? Se tiene que evaluar constantemente esto, tener brigadas a disposición para poder hacer estos trabajos y llevarlos a, eh, qué sé yo, el Civil 3D, por ejemplo, ¿no? Para hacer el dibujo del perfil y poder sobre ello poder modelar. También tengo que tener la brigada de topografía, que cuando ellos comiencen aquí a obtener muestras con el SPT, por ejemplo, puedan determinar, por ejemplo, a qué profundidades están los espesores o las líneas pesométricas de agua, ¿no? Es decir, acá hay un trabajo de topografía, geotecnia muy en conjunto. Si no hay esas dos brigadas, va a ser muy complicado realmente hacer un trabajo de estos a nivel de detalle, ¿no? Bueno, hay que entender también que el alquiler por día de topografía es costoso, la gente, y luego las pruebas de CPT de campo también son costosas por metro, ¿no? De hecho, están casi 300 soles por metro de profundidad, ¿no? Y aquí hay que entrar pues a 6, 7, 8, 10 metros, ¿no? Entonces, y son varias pruebas, ¿no? Para poder determinar perfiles, ¿no? Longitudinales, ¿no? De los materiales. Aquí lo que se tiene que tener es también el tema de prever la posible seguridad del talud, ¿no? En qué momento se debe intervenir, ¿no? Y los trabajos de remediación que se tienen que hacer por los problemas de erosión. Puede haber también una estabilización progresiva en el talud, o sea, no puede ser todo en una primera etapa, sino por etapas, ¿no? Determinando la magnitud del proyecto. Acá también se puede tener este tipo de problemas en desprendimientos, ¿no? Que esta parte de aquí que ven aquí, esto le llaman escarpe, ¿no? Escarpe, así es su nombre, ¿no? Escarpe, es decir, aquí va a haber un movimiento de tierras bien marcado por un asentamiento o variación de cotas, ¿no? Esta podría ser la cota 100 y aquí abajo podría ser la cota 99,95, ¿no? Y la profundidad podría ir variando aquí. La roca tiene, el suelo tiene más bien una falla rotacional en su gran mayoría y la roca más bien traslacional. Bueno, estos son desprendimientos que se ven, por ejemplo, en la carretera central todo el tiempo, en el tramo de San Mateo.
También desprendimiento de suelos, esto es en la carretera, por ejemplo, Pativilca, Huaraz, Caraz, sobre todo en épocas de lluvia, ¿no? Estas enormes manchas se llaman cárcavas, ¿no? Y que tienen, se van formando o te dan los primeros indicios de erosión que se pueden ir formando. Aquí, por ejemplo, en el camino, al lado del camino, se ha formado un escarpe, ¿no? Una grieta. Esta es la carretera Caraz. Y aquí se pueden ver desprendimientos de erosión en la carretera Conococha-Catac, por ejemplo. En la Costa Verde también hay desprendimientos de rocas, de suelos. Es una roca embebida en una matriz limo-arcillosa, ¿no? Lo que pasa es que esta es la ladera, ¿no? Y aquí está la roca. Y hoy día a lo mejor la cota está acá, hoy día 30, ¿no? Y seguro que si me vengo de acá un mes, la cota ya no estará ahí, sino estará acá. Y esta roca por gravedad va a caer, ¿no? Va a caer. En Lima no hay lluvias, pero sí hay una brisa cercana al mar que ocasiona garúas muy temprano, rocíos, escarchas, ¿no? Chubascos, ¿no? Que son muy lentecitos, que se sienten en la cara cuando uno sale muy temprano a trabajar, ¿no? Algo inofensivo, ¿no? Pero esa erosión tan pequeñita logra erosionar estos mantos de tierra y finalmente lo que queda es la roca que se va a desprender por gravedad. Por eso cada cierto tiempo aquí hay esos desprendimientos. En el suelo la falla es rotacional, es decir, tiene esta configuración casi asemejada a un círculo, o un arco de circunferencia, que es como se modela, y más bien la translacional tiene otra forma, ¿no? Estas formas de desprendimiento, por ejemplo, se podrían ver por acá, ¿no? Aquí tengo un plano AutoCAD, aquí, por ejemplo, ¿no? Esta es una torre de alta tensión y aquí se puede ver una roca que está totalmente lista para desprenderse, ¿no? Y lo que hay que hacer es analizar este talud, pero bajo otros métodos, métodos translacionales, donde hay que conocer el RMR de esta roca, ¿no? Es decir, la clasificación de Wieniawski, ¿no? O la de Q de Barton, para ver cuál es el problema, ¿no? Y ver también a través de otros métodos de familias que tiene la roca, como las falsillas de Wolf, determinar cuál es la zona de mayor falla, ¿no? O sea, aquí se analiza totalmente diferente a una masa rotacional, ¿no? Aquí, por ejemplo, el deslizamiento rotacional, esto es en Yanacac, Chantamina. Aquí hay presencia de suelos expansivos, es decir, estos cambios de volumen muy toscos que generan mucha inestabilidad con IPs mayores al 40%, ¿no? Son arcillas muy finas. Bueno, aquí le llaman en Huaraz, a esa tierra le llaman manto, ¿no? Mantillo, o chamba también. Es una tierra negra, ¿no? Orgánica. Aquí, por ejemplo, en la carretera Alfamayo-Quillabamba, donde hace un calor espectacular, también hay grandes desprendimientos de tierras, ¿no? Justamente entramos también inestables y de lluvias todo el año, ¿no? El deslizamiento rotacional aquí, por ejemplo, en la carretera Conococha-Catac, ¿no? Aquí esto tiende a ser de este tipo, ¿no? Toda esta masa de tierra no se ha desprendido lentamente, ha interrumpido la cuneta, es decir, el drenaje, y esto se ha activado por lluvias. La falla translacional más bien tiende a ser desprendimientos de rocas, como en el video que han visto, esa enorme roca que ha ido sobre ese pobre camión, ese pobre camionero que terminó, pues, lamentablemente en la muerte de esta persona. De hecho, que muchos evaluadores de tesis o algunas teorías de tesis evalúan el factor de seguridad en función de pérdidas de vidas humanas, en función de pérdidas económicas, es decir, esto ya es conocido. Matemáticamente, factores de seguridad menor a 1 significan
muertes, ¿no? O pérdidas muy cuantiosas de la economía. El arrastre o el creep, que le llaman algunos, este más bien suele ser muy lento. Esto se puede notar a veces cuando uno ve un poste totalmente inclinado o un árbol totalmente inclinado, ¿no? Es decir, allá hay un movimiento que es muy lento. Esto solamente se puede observar con topografía, ¿no? En algunos casos se han medido, por ejemplo, desplazamientos de 5 milímetros por día, ¿no? O sea, alguna cosa tan pequeñita, pero que sumando en un año, eso puede significar el desprendimiento total de una ladera, ¿no? Esto sí nos puede dar un índice, incluso hay poblaciones en Huaraz, vi en Patás, en la zona de la Libertad también, eh, poblaciones enteras que tenían enormes grietas, ¿no? Y las casas estaban prácticamente con grietas groseras, ¿no? Recuerdo mucho haber visto una casa donde el piso, el muro y el techo, que era de concreto, tenían una grieta increíble, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los procesos de deterioro? La caída de granos, que puede ser muy lenta, caídas de rocas, descascaramiento, lavados superficiales, ¿no? Es decir, ah, procesos en retrospectiva muy lento, pero en prospectiva muy, muy peligrosos. Eso sí es un tema bien, bien difícil. ¿Hay otra pregunta, creo? ¿Dónde trabajo lo monitorean a diario los taludes? Bueno, en proyecto, por ejemplo, el de Camisea, se hacían generalmente semanalmente, dependiendo del periodo de vigilancia que se hacía allí. Si la grieta era muy grosera, pues llevaban una brigada de topografía, se hacía el levantamiento, se iban y el de observación veía si es que la grieta había aumentado más o estaba en la misma medida, ¿no? Si esta tendía a aumentar más, pues había que volver a llamar nuevamente y tomar nuevamente los puntos, ¿no? Esto debería hacerse no solo en esas obras, ¿no? Esto debería haber una oficina de mantenimiento que se dedique a hacer estos trabajos, sobre todo en la etapa post lluvias, ¿no? Para ver si realmente estas laderas han quedado inestables, ¿no? Porque lo que viene es el derrumbe de las laderas, ¿no? Inclinación, caída de rocas, detritos. Bueno, acá mucho le llamamos huaico, ¿no? Huaico, el nombre huaico decimos, ¿no? Pero su nombre técnico es detritos. De hecho, hay mallas antidetritos, ¿no? Por ejemplo, en Chosica se han colocado estas mallas antidetritos o mallas suizas que le llaman, que van ancladas en roca y que trabajan a tensión, ¿no? Permitiendo los flujos de estos detritos, ¿no? Es decir, las grandes rocas son retenidas en estas mallas y las partículas más pequeñas, menores, son las que pueden pasar, ocasionando daños, evidentemente, pero no lo que podría ocasionar una roca enorme. También eso se podría observar también estas discontinuidades en la roca, generalmente cuando hay voladura a veces. En Patás, por ejemplo, Buldibullo, Retamas, eh, Chorey también en La Libertad, son zonas mineras. Se utiliza mucho la minería artesanal, es decir, voladuras no controladas, y eso también puede ocasionar que las discontinuidades propias de la roca tiendan a aumentar producto de esas voladuras. De hecho, Bienansky, en su clasificación de rocas, dice que si se utiliza voladura no controlada, al RMR, que es el valor de la roca, hay que disminuirle un 20%, ¿no? Por voladuras. También aquí se pueden dar estos fenómenos, el transnacional en rocas, el creep, que es algo así como el movimiento lento, el rotacional, que se puede dar en un flujo de tierras mucho más tosco, sobre todo cuando ya hay cárcavas grandes. También tenemos también se hace estas evaluaciones de taludes cuando las masas de rocas tienen discontinuidades en una dirección determinada.
cuando están por gravedad también, es decir, en caída, o también por flujos de tierras. Hay un fenómeno también que se evalúa aquí, lo que se llama solifluxión de suelos. Estos suelos tienen un comportamiento extraño. En Huaraz vi uno así. Sólidos suspendidos en líquidos con comportamiento de fluidos sumamente plásticos, ¿no? A ver, si yo me propusiera extraer el agua de estos terrenos, tendría que usar bombas y varias bombas y lo único que podría captar de agua sería 1 litro, ¿no? Es decir, es el agua mimetizada en el suelo, pero es muy difícil de poder extraer agua de estos terrenos, ¿no? Acá, por ejemplo, esa es una zona que le llaman bofedales, que son en pisos climáticos por encima de los 4.000 metros de altura, donde se dan este tipo de solifluxiones, ¿no? Por la misma cantidad de agua que existe en estas zonas, eh, se producen este tipo de lodos, ¿no? Carbonosos, y que pueden tener velocidades de 5 kilómetros, por ejemplo, por hora, por ejemplo, en 30 minutos, ¿no? Es muy lentísimo su proceso eh, de este tipo de análisis llamado solifluxión de suelos. Lo que no entra en los análisis de suelos son avalanchas de nieve, ¿no? O sea, han visto películas donde se ven grandes desprendimientos de nieve, ¿no? En montañas sobre todo. Eso ya no se analiza aquí, ¿no? No se analiza un talud bajo esas consideraciones. Bien, ahora sí voy a entrar en lo que es el análisis de estabilidad de taludes con esta primera parte introductoria, se podría decir, ¿no? Bueno, en el tema de análisis de talud, lo que se ve es la parte de estabilidad. Esta es la parte matemática del proceso. Es decir, uno se va a analizar mediante varios métodos, eh, predecir si es que estas laderas son estables o inestables. Si son estables, pues todo ok. Y si son inestables o están en un rango de incertidumbre, probablemente se tenga que hacer algún tipo de medida de remediación, ¿no? Para controlar esa erosión que puede terminar en el colapso o en la falla, ¿no? Bueno, matemáticamente aquí sí hay que conocer un poquito lo que son algunos principios de métodos numéricos, ¿no? Método de la línea de deslizamiento, equilibrio límite, análisis límite, ¿no? Generalmente cuando se habla de análisis límite es la máxima carga que puede soportar ese terreno antes de colapsar. Pos de eso, evidentemente, lo que viene es el colapso. Y el número matemático generalmente es 1, el factor de seguridad que determina estabilidad, ¿no? Menor a 1 significa riesgos que pueden terminar finalmente en el colapso y pérdidas, como han visto en los videos, ¿no? Una población entera bajo una avalancha de tierras, flujos de tierras, es decir, una falla rotacional, como el de Retamas que vieron en el video, y la otra, una roca que se ha desprendido sobre su plano y al caer por la ladera, justo la mala suerte de este conductor que termina sepultándolo, ¿no? Evidentemente es una masa de roca eh, muy pesada, difícil de poder controlar. El método de equilibrio al límite es el más utilizado, ¿no? De hecho, habría que explicar mucho aquí sobre matemáticas, ¿no? Hay modelaciones con figuras planas, circulares, logarítmicas, que el mismo software, por ejemplo, el SLAI lo permite manejar. Aquí básicamente hay varios métodos para medir este factor de seguridad. Yo voy a enseñar hoy día uno bien sencillo, que es el de Frobenius, el más básico, ¿no? Que lo voy a hacer en AutoCAD, una cosa muy sencilla, y luego la voy a verlo en un programa que se llama Slide. Básicamente aquí hay que conocer qué datos necesito. Ángulo de fricción, cohesión, es decir, del ensayo triaxial, ¿no? Y debería conocer también la densidad, es decir, de las relaciones gravimétricas. Yo necesito conocer, por ejemplo, los grados de saturación, vacíos, humedades, eh, porosidad, volúmenes de aire,
volúmenes de agua que pueden haber allí posibles. Es necesario conocer esa parte, ¿no? Eso es, la parte de laboratorio es fundamental para esto. Con esa data, cuanto mayor data tenga, también es mucho mejor poder modelar las diferentes formas que pueda tener esta ladera de simulación. En el equilibrio límite hay varias formas de modelar: circular, espiral, incluso rectas también. Pero siempre, siempre el factor de seguridad debe ser uno o mayor aún. En el caso de diques, de almacenamiento de agua, presas, embalses, lagunas de oxidación, de lixiviación, ahí sí los factores de seguridad pueden ser un poco más grandes, ¿no? Pueden ser mínimo 2,5. Y si ya estamos hablando de embalses más grandes, habría que aceptar los códigos europeos, ¿no? En función del tamaño de la presa, el tipo de material, alturas, ¿no? Que pueden llegar a factores de seguridad mayores a 8 incluso, ¿no? Pero esto ya estamos hablando pues de obras monumentales, que aquí en el Perú no se ven comúnmente, ¿no? Me ha tocado estar en un proyecto de laguna de oxidación cuando era practicante, recuerdo, en la ciudad de Trujillo, y cada laguna de oxidación tenía más o menos 1 hectárea, ¿no? Estamos hablando de un terreno que tenía por lo menos 20 hectáreas, ¿no? Y ese proyecto costó en esa época como 40 millones de dólares, lo hizo Odebrecht, ¿no? Hasta ahora funciona. eh, y se tenía que hacer taludes bien, echaditos, ¿no? O sea, me refiero a esto, ¿no? A taludes así, ¿no? Aquí el ángulo pues era pues 30 grados, ¿no? Cuando hay embalses de agua siempre los taludes son bien, echaditos, ¿no? Y esto requiere también pues una gran disponibilidad de terrenos, ¿no? Para embalsar pues aguas para una ciudad que tenía 1 millón en esa época, ¿no? Hoy día creo que Trujillo tiene más de 1,5 millones de habitantes ya. Son pocas las ciudades que tienen lagunas de oxidación aquí en el país. Ni siquiera Lima lo tiene. Bien, factor de seguridad. La limitación básica que se puede tener aquí definitivamente son deslizamientos rotacionales, traslacionales, flujos, detritos, rectación. Bueno, habría que alimentar bien el programa con los datos, ¿no? En la solifluxión de suelos no aplica, por ejemplo, a, eh, equilibrio límite, ¿no? Se utiliza otro tipo de análisis que ya están fuera de la mecánica de suelos. Bueno, aquí definitivamente tenemos la topografía, como dije. Se tiene que trabajar con topografía, tener la topografía, ¿no? Si esto se implementara, por ejemplo, en poblaciones donde siempre hay derrumbes, ¿no? Debería ya haber una brigada que tome esas medidas. Si se sabe que todo el tiempo ahí hay desprendimiento de tierra, he estado en lugares donde todo el tiempo, 2 o 3 veces al año llegábamos a ese sitio por el mismo problema, desprendimiento de tierras. Y es increíble que nunca se haya tomado una medida, ¿no? De poder hacer esa medición. No lo hacen. Parámetros geotécnicos. Bueno, si no hacen la topografía, menos van a hacer las pruebas de control de campo, ¿no? Para poder tener la cohesión, el ángulo de fricción, ¿no? Ese es el tema también, que no se le da importancia a esto. Y esto termina finalmente matando a un montón de gente. Los flujos de agua, presiones neutras, también esto es importantísimo monitorearlo a través de piezómetros, conocer las redes de flujo, la PLAS, la ley de Darcy, eh, para poder determinar cómo el agua va a pasar de un punto hacia otro, conocer esos puntos de topografía, distancias, ¿no? Coeficientes de permeabilidad que pueden ser variables o constantes, ¿no? Todos esos ensayos yo necesito conocerlos. Esto, o sea, no se puede ir a diseñar esto sin tener una idea mínima de ingeniería, ¿no? Si no, lo que están haciendo es trabajando algo empíricamente, ¿no? Los tipos de superficie de ruptura. Bueno, finalmente llegamos a la parte ya casi final, lo que son los factores de seguridad resistentes, los actuantes. ¿Cuáles son las fuerzas resistentes?
definitivamente es la ladera, ¿no? Es la ladera. Y las fuerzas actuantes, aquellas que al dividir en dovelas tienden a haber un movimiento friccionante de corte, que lo que quiere es que la ladera se desprenda lo más rápido posible. Y si esta es mayor a la resistente, evidentemente va a ser un valor por debajo de 1 y el resultado es el colapso. Bien, llegamos a las 8:20, como me dijo ahí el ingeniero. eh, Me gustaría escuchar sus preguntas. Sí, 8:20 me dijo que el audio no. Mm. Sí, así es, ingeniero. Voy a proceder a reactivar el audio. Ya listo. Muy bien, ya está activo el audio, estimados participantes. Pueden realizar sus consultas, Sí, tienen ahí en dígame, el chat. Jesús Ángeles, a ver, ahí tiene, está levantando la manito. A ver, Jesús, sí, adelante con dígame, su consulta. ingeniero Ángeles. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Bueno, yo trabajo ya casi 2 años en el área de oficina técnica en lo que es estabilización de taludes acá en Ujú, Antamina. ujú, Y bueno, durante el tiempo que he estado trabajando, he visto que, bueno, el área digamos, de la oficina principal, ¿no? Nos envían los planos que coloquen en el talud pernos de anclaje, bien sea helicoidales, autoperforantes, sí, profundidades máximas que hemos llegado ha sido hasta 15 metros y mallas. La pregunta es, eso, digamos, para llegar a ese nivel, digamos, de colocar incluso hasta chocre con malla y perno claro. de anclaje, Ujú. ese, digamos, ya se toma conforme a la experiencia o, digamos, ya es porque el cálculo ya me bota pernos autoperforantes o helicoidales o tengo que ver, digamos, la calidad de los materiales. Lo que pasa es que como yo trabajo en oficina técnica, solamente veo lo que es tema costos, pero ya quisiera meterme al área de diseño, ¿no? No, claro, de hecho, le está pasando lo que me pasó a mí en Camisea. Yo empecé en el área de campo, control, vigilancia, pero no participaba en el diseño, ¿no? Y realmente cuando veía que se ejecutaba, o sea, yo empecé al revés, estando en obra, viendo cómo se ejecutaba, pero sin saber cómo diseñaban, ¿no? Y de pronto me fui metiendo más en ese mundo hasta que llegué al área de estudios, ¿no? Y ahí realmente encontré un mundo que tiene que ver con conocimientos firmes de fundamentos y también de la normatividad también. A veces se aplican normas de otros países donde está mejor desarrollo. Pero más o menos le voy a hablar lo siguiente, ingeniero. Mire, yo tengo esta roca, ¿ya? Y entonces aquí comienza a filtrar agua. Esta es una discontinuidad de la roca. Y acá tengo este plano. Entonces, cuando esto se llene de agua, ingeniero, ¿ya? Va a ocasionar aquí un empuje de presión, empuje por el agua, ¿ya? Y aquí, en esta parte de aquí, el agua va a ocasionar aquí un aumento de presión de poros, porque esta es otra discontinuidad. Y esta presión de poros más este empuje van a ser las fuerzas desestabilizadoras. ¿Cuál va a ser la fuerza estable? Esta masa o peso, ¿no? Y esto de acá se va a descomponer en otro vector, ¿no? En una fuerza normal y en una fuerza de corte. Cuando yo determine esta fuerza normal, sabré cuál es la fuerza que debo colocar aquí de anclaje, o sea, la tensión. ¿Qué es un anclaje? Lo voy a poner bien fácil. Cuando nosotros éramos niños, la profesora ponía 4 niños de una soga y 4 niños de la otra soga. ¿Eso qué significaba? Que siempre había tensión, ¿no? O sea, la roca va a ser tensión y también el anclaje. Es decir, llegará un momento que para estabilizar, ¿no? Acá sellaré esta discontinuidad para que el agua no entre, pero aquí yo ya sabré cómo y hasta qué profundidad debo anclar, colocar este anclaje, que le va a hacer contrafuerza al
la fuerza normal. Conociendo esta fuerza normal, yo ya sé cuál es la fuerza que viene aquí de tensión o fuerza de tracción, ¿no? Es decir, esto va a anclar aquí para evitar que esto se desprenda, ¿no? Evidentemente, el anclaje también no es estable todo el tiempo. Y esto ya tiene que ver con el mantenimiento. A ver, le explico. Hoy día es 30 de julio, ¿no? Del año 25. Hoy día podría ser que esta tensión, no sé, sea pues 100, ¿no? Por decir 100 hoy día. Pero si yo vuelvo el 30 de junio del año 26, probablemente esta tensión ya no sea 100. Lo puedo medir con una gata. Puede ser que la tensión sea ahora de 95. ¿Qué significa eso? Que tengo que nuevamente volver con la gata, nuevamente ajustarla hasta que llegue otra vez a 100. Este tipo de proyectos lo que requieren es mantenimiento todo el tiempo. Y aquí evidentemente ya yo puedo impermeabilizar para evitar que el agua entre por aquí, colocando ese chocret, ¿no? Para eso tendría que conocer las características de esta roca, si es de buena o mala calidad, para poder impermeabilizarla con esta técnica que es carísima. Un cubo de concreto de 210 en Lima está costando 500 soles sin IGB. El chocret puede estar costando tranquilamente 2.500, ¿no? Es mucho más caro por la logística que se requiere para fabricar este concreto casi líquido, ¿no? No sé si esto aclara un poco más su panorama. Voy a hacer ejemplos de esto cuando llegue a la parte de roca. No Sí, sé si y en el, bueno, con respecto a los anclajes, ya sí, ya digamos, como que ha aclarado mis ideas. Pero sí, como yo, digamos, que podría elegir si es que, digamos, las mallas, porque colocan anclajes a una cierta distancia, una distribución que, bueno, mayormente acá se ha colocado a cada 3 metros, horizontal y vertical, y la malla que colocan encima, ¿con qué criterio lo colocan? Porque hay mallas que colocan malla, la HR30 o la MagMag, ¿no? claro. Lo que pasa, ingeniero, que ahí tendríamos que tener el conocimiento del tipo de roca. Y para eso se utiliza, hay que conocer un método que se llama el RMR de Wieniawski, donde hay que conocer varias características de esa roca, que tiene que ver con lo que usted me está diciendo. Ok, gracias. Sí, pero sí lo voy a hacer. Aquí tendríamos que conocer pruebas de campo, pruebas que hay que conocerlas sí o sí. Correcto, ingeniero. Gracias por la Sí, sí, sí. O acceder a sea, las consultas. conociendo el RMR, ingeniero, conociendo el RMR, yo puedo determinar qué tipo de roca es. Y bajo estos mismos criterios de estos autores, como son Wieniawski o Barton, que son los que, digamos, analizan o son los conceptos más usados en rocas, este, se puede determinar qué características y qué tipo de medidas se puede utilizar. Aquí hay una serie de ábacos que ellos ya han estandarizado, donde incluso te dicen qué tipo de perno, qué tipo de malla, qué profundidad, ¿no? Ellos mismos ya lo han establecido. Pero no se preocupe, voy a hacer un ejemplo para que lo pueda lo más sencillo posible. Y hay un software que se llama DIPS, que es justamente para modelar la roca, ¿ya? Sí, pero está muy bien su pregunta. O sea, esto no se analiza empíricamente ni no, 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 no. Hay que tener datos de campo importantes, como en este caso sería, a ver, para yo saber, por ejemplo, aquí como le di el ejemplo, ¿no? Para que yo sepa que aquí este plano está de agua, yo tendría que hacer aquí con otro color, ¿ya? Tendría que hacer aquí, por ejemplo, perforaciones con diamantina, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo obtenga aquí la diamantina, va a salir así, ¿no? Roto en este lado. Significa que ahí hay un plano, ¿no? Cuando yo obtenga otra diamantina por acá, también saldrá así la muestra, ¿no? Con otro. Entonces, así es como yo ya más o menos voy modelando la dirección, ¿no? La dirección de donde está la rotura.
Bien, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Ingeniero, una consulta. Mire, estoy aquí en una obra aquí en Huánuco, ya Ujú, es una ampliación de vía, ya y el talud claro. está Ujú, clasificado entre material suelto, roca suelta y roca fija. ujú, Ya hay un tramo en la que en el expediente me indica hacer banquetas, dos banquetas, pero a una altura solamente de 20 metros. ujú. Entonces, el cerro está más o menos como de 80 a 100 metros. ¿No? Wow. En esa parte es material suelto. Entonces, Ujú, el riesgo que se tiene que es que al hacer esas banquetas, según el expediente, en la parte superior hay unas rocas que están pronunciadas. Entonces, si es que ujú. nosotros hacemos esas banquetas, según el expediente, esas rocas posiblemente se desestabilicen y puedan Se caer, desprende, ujú, claro. ¿no? Entonces, en ese caso, ingeniero, ¿qué se podría hacer ahí para Ahí en el mitigar tema eso, ¿no? de carreteras, si nos vamos al manual de G218, ahí hay una tablita para banquetas especial y incluso dice, ¿no? Que cuando ya es un tema de pendientes, digamos, que no están en la tabla del manual, tiene que hacerse un estudio geotécnico de la zona. ¿Para qué? Para poder saber qué tan estable e inestable es ese lugar. O sea, viendo la roca ahí, a ver, lo que pasa es que geológicamente estos lugares se llaman farallones. O sea, ¿qué son farallones? A ver, esta es la carretera, ¿no? Que yo quiero proteger, ¿no? Y usted quiere hacer un corte aquí y un corte aquí y otro corte aquí. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay una roca así, ¿no? Y yo Correcto. no sé qué forma o a qué profundidad está esto, ¿no? Porque a la hora que yo comience a cortar aquí, puedo más bien cortar de esta forma y esto se va a venir abajo, ¿no? Va a Exacto. caer y va a matar gente, ¿no? Mire, hay unas formas también de poder estas rocas, no necesariamente con voladura, hacerlo. Se está utilizando una técnica que se llama cementos expansivos. Es decir, se hacen perforaciones aquí arriba, unos huecos, ¿no? Y en esos huecos se inyecta, es bien igualito el cemento, como lechada, ¿no? Agua con cemento, lo llena allí y prácticamente en unas horas, ¿no? Que hay que hacer varias perforaciones, va a comenzar así esto. O sea, las discontinuidades van a comenzar a hacer que la roca comience a fracturarse casi de inmediato, ¿no? Y aquí es mucho más fácil ya romperlo manualmente y teniendo más cuidados, más de detalle, ¿no? Porque a veces muchos contratistas cometen el error de que como tienen maquinaria, todo lo ven maquinaria, ¿no? Pero a veces la maquinaria se utiliza en ciertos aspectos, pero cuando hay que tener ya ciertos cuidados, ¿cierto? A veces la mano de obra manual puede ser mucho más recomendable que estar usando maquinaria donde se puede esto desprender y terminar matando a más gente, ¿no? Yo le recomendaría que primero se sepa aquí hasta qué profundidad está esta roca, pues, ¿no? ¿No? Pero no sé si está la logística para poder financiar este tipo de trabajos, ¿no? Para poder determinar, o caso contrario, algo más caro todavía, ¿no? Sería tratar de anclar esto, Ujú. anclar, ¿no? Esto también tiene otra Claro. técnica para, digamos, darle cierta estabilidad para que esta roca no se venga abajo, ¿no? Se erosione, ese tipo de cosas. El tema Sí, es si el presupuesto permite este tipo de financiamiento, este tipo de logística, ¿no? Miren, en una obra privada grande, ¿no? Sí, ellos no escatiman en este tipo de cosas, ¿no? En una obra pública es un poco más complejo esto, ¿no? Un poco más claro. complicado. Sí, Sí, porque justamente hicieron un estudio, pero solamente fue un sondeo vertical. Y ese sondeo claro, vertical, creo que solamente es profundidad de 8 metros, creo 4 metros, ¿no? claro, Y el geólogo pues estaba indicando que se necesita hacer otro estudio, pero con más profundidad, ¿no? claro. Para ver el tema de como arriba es material suelto, o sea, no sabemos a qué profundidad está la roca fija, Sí, pues, sí, ¿no? sí. Ese es el tema, estudiar y ver y qué tipo de roca es también, ¿no? Ese también es otro tema, Mm, porque si es una roca muy mala, se va a fracturar con el tiempo, ¿no? Y se va a venir abajo. En cambio, si es una roca ígnea, sólida, un granito, un basalto, un grafeno,
puede como que tener otro comportamiento, ¿no? Ahí hay una pregunta muy buena que está haciendo otro ingeniero respecto al expansivo. Y cierto, es verdad. Miren, hace años me tocó ser residente en una obra en Talara, que ustedes saben es una zona petrolera, ¿no? Y de gas. Y era un cementerio donde me encontré una roca así, ¿no? Y nosotros dijimos, voladura, pues, ¿no? Yo venía justo de trabajar en voladura en una carretera y dije, voladura, ¿no? Pero vinieron unos argentinos de una empresa que se llamaba Skamska y dijeron, che, no puedes hacer eso porque por acá pasan ductos de gas. ¡Wow! Pucha, ¿y ahora qué hacemos? Y me acuerdo que los argentinos dijeron, en estos términos, vamos a hacer parrillada el domingo, asado. Bueno, hagan ustedes su asado. No, su asado con la roca, decían. Y estos señores colocaron neumáticos acá. Como ellos tenían almacenes así, ¿no? ¿Cómo se llama? De residuos, ¿no? Tenían bastantes neumáticos en desuso. La rodearon toda la roca, empezaron 8 de la mañana un domingo, ¿no? Y le colocaron combustible. Aquí comenzó una lengua de fuego increíblemente negra, de uno, no les miento si se verían unos 20 o 30 metros, una lengua de fuego horrible, ¿no? Se quemaba, se quemaba, se quemaba. Empezamos 8 de la mañana, de un domingo, me acuerdo. Y a las 3 de la tarde, ¿no? Ellos traen unas cisternas, ¿no? Y comienzan a regar por todos lados, ¿no? Y casi de inmediato la roca se partió. Fue un método muy empírico, pero que me sirvió en ese momento allí, ¿no? Y gracias a eso la roca se fracturó totalmente y ya pudo entrar la D8, ¿no? Y comenzó a mover ya los retazos de roca en un menor tamaño, ¿no? Y todo. Lo vi hace muchos años, me sirvió, me ayudó, ¿no? Incluso lo que lo hicieron no fuimos nosotros, fue una empresa privada que nos ayudó, ¿no? Porque obvio, ellos tenían intereses ahí, pues, ¿no? Eh, y es una forma empírica también que lo vi, ¿no? Alguna vez, porque esto también a veces funciona, ¿no? Que más o menos me ha hecho acordar a la pregunta que ha hecho ahí el colega, ¿no? Respecto a que efectivamente no siempre todas las técnicas pueden utilizarse en un mismo sitio. Tienes que conocer la realidad problemática del lugar, ¿no? Y evidentemente ver si tienes los recursos también, porque si no los tienes es muy complicado que yo diseñe y esto y el otro si no hay el dinero para hacerlo. También me ha tocado estar en obra pública y ahí se tienen muchas limitaciones. Sí, que eso, justamente por eso, pues, la entidad está que dice, pues, no, o sea, busquen una solución técnica que sea económica y que sea, segura, pues, ¿no? Inge, un Claro. estudio ahí, ¿qué es lo que se podría hacer ahí? Algo que sea técnico y que sea rápido, ¿no? Miren, si el Y que tema sea seguro. es que aquí al cortar esta roca se va a venir abajo, ¿no? Yo le diría que hiciera algún tipo de, si es que hay los recursos, poder hacer aquí al menos una diamantina para poder ver hasta qué profundidad está esto, ¿no? Y ver qué tipo de roca es. O sea, no mover la roca, dejarla ahí tal cual, ¿no? Pero si no es posible, por lo menos ver qué calidad de roca es, que haya un geólogo allí y que pueda ver si esto tiene muchas discontinuidades o si es un macizo rocoso. Si es un macizo rocoso, se puede hacer algún tipo de anclaje, incluso hasta con varillas de 5 octavos he hecho anclajes, ¿ah? Porque los anclajes no son baratos. Los anclajes valen pues 2.000, 3.000, 4.000 dólares, ¿no? Yo recuerdo haber hecho alguna vez anclajes con 5 octavos, ¿no? Se hacían perforaciones, se colocaba el 5 octavos, se colocaba cemento, ya nada de cemento en pasivo, cemento nada más, ¿no? O sea, concreto, ¿no? Y se anclaba, se colocaba otra contrarroca, algo con un contrapeso ahí, ¿no? Y se colocaba y sobre eso se cimentaba, ¿no? Y lo hemos hecho, o sea, me refiero a esto, ¿no? Ah, recuerdo mucho en una carretera en Huaraz, ¿no? Eh, Esto era así la carretera, ¿no? Y aquí había roca, ¿no? Y el ingeniero quiso colocar muros de contención. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Inge? Colocó acá anclajes con 5 octavos nada más, ¿no?
Y aquí comenzó a colocar su cimiento, ¿no? Y aquí hizo su muro de contención, con ciclopio nomás, ¿no? Pero anclado a la roca. Esto fue no sé si conoce usted el Cañón del Pato, la carretera que va de Chimbote a Siguas. Toda esa zona es roca, esa zona es roca. Y es una roca volcánica estable, ígnea, ¿no? Incluso hay varios túneles ahí que no tienen recubrimiento ni nada, ¿no? Ahí lo anclamos, con fierro de 5 octavos nada más. O sea, no fueron anclajes, no, no, 5 octavos nada más. Eso sí, la roca puede ser una roca bastante competente, ¿no? Y ahí está todavía el murito. Ojalá Listo, pueda, Inge, muchas gracias. sí, ojalá pueda servirle eso para ese tipo de iniciativas, ¿no? Ojalá se pueda hacer, ¿no? Gracias, gracias. Ingeniero, Sí, ingeniero, dígame, amigo. como comentario o informativo, acá donde hemos evaluado rocas que están, digamos, con la probabilidad de caer, acá lo que lo estabilizamos es rodearlo la roca con perforaciones, con su respectiva lechada y cable y cableado como una tela de araña entre perno y perno. Aquí así lo estabilizamos las rocas grandes, ¿no? Bueno, Claro. así indica el área de ingeniería. No, sí, hay algunas recomendaciones de esta metodología Barton y metodología, ¿cómo se llama? Bienanski, RMR, que es la que más se usa, donde ya ellos dicen, ¿no? Si tu roca es tipo 3, entonces tienes que empernar, tienes que separar cada tal distancia, cada tal, ¿no? Incluso te dan unas tablas, ábacos ellos ya, ¿no? Ahora, si tú ya en función del anclaje puedes utilizar los ábacos propios de cómo se llama, de la empresa que te está dando el servicio para que los compres, también puedes usar esos ábacos, ¿no? ¿Sí? Ellos ya te dan ya más o menos incluso los espesores posibles de chocret o chocret, ¿no? Que se pueda hacer, ¿no? Ya ellos te dan más o menos en función del tipo de roca. El tema es determinar el tipo de roca. Ese es el tema. Bien, creo que, a ver, dijo acá que había un receso 8:30, pues no sé qué hora es ahorita. Sí, sí, Creo que nos ingeniero, hemos ido un 5 minutos, poco más. por favor. Ya, listo, 5 minutitos, volvemos 20 y 5 minutos. 46. Listo. A ver, voy a compartir. Bien, entonces este cálculo de fuerza, resistencia y actuantes, bueno, se trabaja con este método, ¿no? El método de equilibrio al límite, y estos son los métodos más usados, cuña plana, que lo vamos a ver en el tema de rocas, y bueno, los métodos acá, que son básicamente lo que tienen que ver con la forma, vamos a decir, de fallas del talud por, digamos, movimientos. Y aquí vamos a ver Jambú. Bueno, voy a entrar de frente a un cálculo ya para que más o menos tengan una idea de cómo es este procedimiento matemático y lo puedan repasar en la noche. Bien, acá tengo, por ejemplo, este talud, miren, ¿no? ¿Cómo lo he hecho este talud? Bueno, fácil. Aquí le he colocado 4 metros y aquí arriba le he colocado 10 metros, ¿no? Ajá, aquí hay 10 metros y aquí hay 4 metros. Muy bien. Y en el vértice de la parte inferior del talud, aquí voy a borrar esto, ¿no? En el vértice, ¿no? Le voy a colocar aquí el radio, ¿no? El radio. Y en este caso el radio le voy a dar 20. Ajá. Corto aquí. Y lo que tengo verde aquí viene a ser la zona de falla, ¿no? Esta es la falla, digamos, rotacional. Esta es la corona, este es el talud y esa es la pata del talud. Borro acá el 10 y el 4, que son solamente para formar esa inclinación, ¿no? Y aquí más o menos podría darme cuenta del basamento, ¿no? O sea, la inclinación natural del talud. Y aquí me puedo dar cuenta, por ejemplo, que el basamento natural del talud es
68 grados, ¿no? Algunos autores como Peter Berry dicen que si es mayor a 54, la falla va a estar en la corona. Bien. Entonces yo aquí lanzo una altura, ¿no?, de unos 15 metros desde el vértice de la pata, ¿no? Y desde allí voy a lanzar ese radio, que en este caso es un radio de 20, ¿no? Sí, aquí está el radio. Efectivamente es un radio de 20 metros. Muy bien. Le voy a cambiar aquel color para que se vea rojo mejor, más fuerte, contraste con el color blanco. Bien, entonces desde aquí yo prolongo aquí unas medidas, ¿no? Ajá, auxiliares nada más. Este es el método de Felenius, método de dovelas o método sueco. En este caso es un material con un peso específico de 17 kilonewtons, cohesión 0,20 y ángulo de 30. Entonces acá voy a medir la distancia, que voy a crear otra capa con otro color. Y voy a cambiarle aquí a un azul, ¿no? Para que se contraste mejor. Ajá. Y vamos al azul. Ya. Voy a medir aquí cuánto tiene de distancia esto. Bien, y aquí tengo más o menos una medida de 31, no, menos. Voy a medir aquí la longitud desde, ahí está. Tengo 32 metros con 59 metros desde el vértice aquí de la zona de falla y el vértice aquí de la zona de falla. El método dice que yo puedo utilizar dovelas, es decir, divididas en 5 partes. Puedo hacerlo en 5 partes, por temas didácticos lo voy a hacer en 5 partes. Pero ustedes pueden colocarle las partes que quieran, ¿ya? Las partes que quieran. Entonces aquí le voy a cambiar con otro color, un color celeste, a ver, o un color marrón, mejor voy a ponerle aquí. En vez de amarillo voy a colocar un marrón. Por aquí va a haber un marrón. Muy bien, aceptar. Bien, entonces voy a dividirlo en 5 partes, ¿no? Entonces me voy aquí a la calculadora y digo 32,59 entre 5, por ejemplo, ¿no? Sería 6,51,8, ¿no? 6,51,8. Dice aquí, sí, también una forma de estabilizar talud. Bien, es 6,51,8. O sea que utilizo 6,51,8, ¿no? Y aquí comienzo a dibujar mis dovelitas. Pueden ser más de 5, ¿ah? En este caso, por temas didácticos y tiempo, lo voy a hacer así. Entonces, corto aquí, corto acá, y solamente va a quedar la parte interna. Listo. Entonces, esto 32,59 lo borro. Y ya me queda así ahora, ¿no? Dividido en 5 partes iguales. Pero como son partes distintas, yo le voy a cambiar aquí con otro color, con un color negro. ¿Cuánto es la mitad de 6,518 entre 2? 3,25,9. Entonces aquí me voy a 3,25,9. Lo voy a hacer con el programa y con esto, ¿no? 3,259. Bien, y aquí está. Le voy a cambiar el color aquí nada más, que es a un color negro, ¿no? Negro. Oh, esa es la luna, la línea intermedia, ¿ya? Y entonces la altura era era 6,51,8. Entonces aquí le doy 6,51,8, ¿no? Y lo voy a colocar aquí. Ajá. Y aquí y aquí.
y lo voy a proyectar de esta manera. Este es un método gráfico fácil de hacerlo. Con el AutoCAD lo pueden hacer mucho más rápido. Y si no pueden hacerlo porque no tienen el AutoCAD, lo pueden hacer manualmente también. Donde que han llevado dibujo técnico en la universidad, ¿no? Bien. Y este negro es la altura media con la que voy a trabajar de cada dovela. Entonces lo que voy a hacer ahora es esto. Voy a trazar líneas desde el punto O hasta la zona que va a los límites de la zona de falla con la superficie del terreno. En este caso, las líneas oscuras o las líneas intermedias, ¿no? Lo coloco acá y ahí está. Y nuevamente aquí. Y ahora lo que voy a hacer es proyectar estas medidas. No necesito colocar ninguna medida aquí, solamente alguna referencial nada más. ¿Y qué es lo que hago? Voy a prolongar esta línea de proyección con esta intermedia. Línea intermedia, proyección, línea intermedia, proyección, línea intermedia de la dovela, proyección del punto O, línea intermedia de la dovela, proyección del punto intermedio. Borro esta línea auxiliar que solamente me ha servido para poder hacer esto. ¿Por qué lo hago? Porque lo que voy a medir aquí con oscuro es el ángulo. Ya saben, la zona plana con la zona inclinada, 54. Zona plana con zona inclinada, 29. Zona plana con zona inclinada, 9. Uy, aquí me faltó la zona plana. Proyecto aquí. Listo. Y ahora mido el ángulo. Aquí. Plana con inclinada, 10 grados. Plana con inclinada, 30 grados. Muy bien. Y hasta aquí habrá terminado mi parte de dibujo. Lo que voy a hacer ahora es vaciar esta información en una hoja de cálculo que les he dado. Ajá, esta hoja de cálculo. Y entonces me voy a las características de este material, que es 17 kilonewtons, ¿no? 17 kilonewtons, ángulo 30, ajá, y la densidad, ¿cuánto es la densidad? La densidad 17, la cohesión es 0,20. Densidad 17, cohesión 0,20 kilopascales. Muy bien. Voy a considerar un sismo 0,25 como el de la Costa Verde, según el estudio de Arnaldo Carrillo Gil. Y voy a determinar el peso del agua, que es 981. Para hacerlo más fácil, le voy a colocar 10, ¿ya? Que es la densidad del agua en kilonewton por cubo. Y entonces, ¿qué es lo que hago en este método de las dovelas o método de Felenius? Lo que hago es acá colocar el ancho B, pues. ¿Cuánto era el ancho B? ¿Recuerdan? 6,518. Lo compruebo, pues, ¿no? Aquí está la dovelita. Aquí está la dovelita, ¿no? Hasta acá, ¿no? Ahí está, 6,52, 6,518. Entonces le coloco 6,518. No, 6,52 ya. 6,52 todas son iguales, ¿no? No necesariamente pueden ser iguales, ¿ah? Pueden ser valores distintos. Y n dovelas. Yo estoy trabajando con 5 nada más. El Z1, ¿cuál va a ser? Va a ser la altura intermedia, esta zona oscura. Y entonces coloco la primera medida aquí. La primera dovela es de 6,86. Esta altura, ¿ya? Entonces le coloco 6,86. La segunda dovela, la que está acá, ¿no? Esta hasta aquí, ¿no? Hasta la zona de falla, ¿no? 12,55. 12,55. La tercera, todo esto es gráfico. Desde la zona de aquí, de la zona del talud, hasta la zona de falla, 12,44. Véanlo el video, que es bastante sencillo, no es nada complicado esto.
Luego la tercera, ¿no? En este caso sería, aquí voy a cortar esto porque esto no va aquí. Ajá. Sería solamente este pedacito de aquí, ¿no? Este. Desde la pata del talud hasta la zona de falla, 470. Y finalmente, esto. La zona de la pata del talud hasta la zona de falla, que para este caso es 2,34. Muy bien. Y tengo aquí las medidas Z1. ZW aquí le voy a colocar 0 porque todavía no voy a considerar la lluvia, ¿ya? Para que se den cuenta cómo cambian los valores. Y este sería el peso 1. A ver, compruebo el peso 1 y me doy cuenta que el peso 1 debe ser el ancho por la altura por la densidad, en este caso que es 17, ¿no? En este caso aquí sale con M5. Ah, el de arriba, ¿no? Acá está con 3 suelos esto. 0 aquí. 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí. Aquí era cohesión 0,20, ángulo 30, densidad 17, ¿verdad? Y ahí voy a ver el peso. Y el peso sería la densidad 17 por el ancho de la sección 652, 686. Y este es el peso de la dovela. Acá igualito, ¿no? M5, ahí está M5 que es la densidad. Me aseguro que todo es M5, ¿no? Ahí está M5, lo compruebo, ¿no? M5 es un valor constante, en este caso que es la densidad, ¿no? La celda para este caso es M5. Bien, tengo los ángulos. Entonces me voy aquí al dibujo y digo, de la izquierda, del lado recto, hacia la izquierda es menos 54, ¿no? Geometría. Menos 54. Nuevamente aquí, de la línea de aquí hacia la izquierda, menos 29. Luego me voy al dibujo, menos 9 también. Luego me voy aquí de la línea intermedia hacia la derecha, positivo, ¿no? Sería más 10 y 30. 10 y 30. El U es la presión de poros que no depende de la altura del agua, que en este caso no la estoy considerando. Y aquí tengo el coseno, el seno, aquí tengo la cohesión por el ancho B entre el coseno, ahí está. La cohesión lo verifico aquí arriba. Aquí algo está mal. La cohesión aparece como M5 y no es M5, es la cohesión aquí arriba es M3. La celda, ¿no? M3. Entonces aquí es M3, listo. Y copio, ¿no? Porque todos van a ser con M3. Hay un solo material. Y ahí está M3, ¿no? Por el ancho B, ¿dónde está el ancho B? Ahí está el ancho B. Entre coseno de alfa. Y ahí están los valores. Aquí tengo la tangente del ángulo, el ángulo de fricción, que en este caso es 30, ¿no? 30 en este caso la celda es M4, ¿no? Ahí está M4, ¿no? Verifico, ¿no? Peso 1, ahí está peso 1, coseno. El valor de U que todavía no le estoy colocando por el tema de la lluvia, ¿no? Y copio todo esto de aquí a acá. Y ahí están los valores, se repiten, no hay problema. Y acá sí, ¿no? El peso por el seno, que son las fuerzas inestables. Ahí está el peso por el seno. En este caso se copia todo, ¿no? Y tengo la parte antisísmica, ahí está. Me doy cuenta, pues aquí es peso, ¿dónde está peso? Ahí está 520,95 por 0,17. Eso es estático, o sea, sin sismo. Y con sismo, ¿qué es lo que hago? Simplemente multiplico el peso de, digamos, la parte estática y le multiplico aquí el 0,25 que va a ser constante, que es el sismo. Ya, estoy considerando el efecto sismo. No estoy considerando lluvia, o sea, el agua. Entonces multiplico aquí, todas ahí están, no hay ningún problema. Bien, y ahora verifico cuánto es el factor de seguridad. Y aquí me sale un factor de seguridad de menos 1,69, que en realidad sería 1,69, ¿no? Estático. ¿Eso qué significa? Que no se va a caer, ¿no?
Y por sismo sería 1.35 o 36 ya, ¿no? O pseudoestático es sismo. Pero acá no he considerado la lluvia, ¿no? Vamos a ver qué pasa si le coloco lluvia. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Considero un efecto del agua. Por ejemplo, desde el nivel de aquí, el agua a 1 metro. 1 metro. O sea, este es el nivel de agua. O sea, esta es la línea de agua. ¿Ya? Entonces, como el agua está a 1 metro, entonces el ZW sería este nivel de agua hasta la zona de falla. O sea, mi primer Z1 sería este. Esta es la línea de agua hasta la zona de falla. 591. Y aquí aparece el ZW. 591. Y se dan cuenta que va a aparecer el valor U, que va a ser constante, que es la densidad del agua. La segunda medida, desde el espejo de agua, aquí está el agua, hasta la zona de falla, sería 11,55. El ZW sería 11,55. A 11,55. Ahora sí. Luego tendría aquí el tercer nivel del agua. Se supone que esto también va a estar bajo el efecto del agua. Entonces van a ser las mismas alturas. Todo esto es agua. Todo esto es agua. La segunda línea que está aquí. Copio las mismas alturas. 12,44, 4,70 y 2,34. Y miren cómo baja el factor de seguridad ahora con efecto del agua. O sea, esto se vuelve ahora bajo condición estática 0.05, o sea, menor a 1. ¿Eso qué significa? Que va a fallar. Y si a eso le sumara el sismo bajo el agua de lluvia, esto baja a 0.03. Y esto va a ser menor que 1. Y eso significa que esto se va a caer. Es decir, el video que han visto de Patás, ¿no? El primer video que puse cuando se estaba viniendo abajo todo, ¿no? Ahora vamos a hacerlo esto, pero en el software. Para esto voy a cargar un programita que se llama, este mismo espejo lo voy a hacer ahora acá en un programita que lo tengo acá, que se llama Slide. Este programa, si quieren, se los paso. Tengo también un manual ahí cómo instalarlo en las máquinas, ¿no? El mismo ejemplo que hemos hecho de manera gráfica, pero ahora aquí. Obviamente, ya sabiendo cómo es el proceso de análisis, el programa me va a calcular el dato igualito, pero lo voy a modelar aquí. Aquí coloco un sistema de coordenadas: 0,0, 50,0, 50,10, 24,10. Aquí tengo 20,20. Luego tengo 0,20. Y finalmente uno aquí, el único. Y aquí tengo la modelación del material igualito, ¿no? 10 metros de altura y 4 aquí. Bien, voy a colocar los materiales, propiedades. En este caso el suelo tenía una densidad de 17, la que vimos. Cohesión era a 0.20 y el ángulo era 30, ¿no? Bien. Ok, estos son los valores que salen de las pruebas triaxiales, ¿no? Ok. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahí están los materiales, miren. Y ahora le voy a dar el punto O, pues. Yo acá he calculado el punto O, ¿no? Que está aquí. Ese es el punto O. Bien, aquí el punto O lo voy a dejar aquí donde dice Surface, centro y radio. Y el centro en este caso va a estar en el 24,25. Ahí arriba. Ajá, ahí. Y el radio era 20, ¿no? Muy bien. Y ahí tengo el talud que voy a modelar, que es el mismo que he hecho aquí en AutoCAD. Es este de acá, este gordito. Bien, y ahora lo que voy a hacer es
modelar, para eso me voy aquí al análisis, project setting. Miren, el talud está en el otro lado, está mirando para este sitio. Entonces le cambio la figura. Si no le cambio la figura, no va a correr el programa. ¿Ya? Ok. Y bueno, le calculo. Pues se acuerdan que era unos 60, creo más o menos lo que había salido, ¿no? Aquí hay uno que dice calcular, ¿ve? Computar. ¿Desea guardarlo? Sí. ¿Ve? Voy a colocarles 1. Y ahora voy a ver el programa aquí cómo corre, ¿no? Y ahí está, me da mucho más exacto el valor, ¿no? 205 salía 160 en el otro, ¿no? Y aquí me sale mucho más exacto, pues, ¿no? Y acá puedo ver las novelas, miren, ve. Las novelas que he dibujado aquí, ¿no? Que las he separado aquí, le analiza aquí, ¿no? Y puedo ver incluso qué características tiene esta novela, por ejemplo, aquí, ve. Y ahí puedo ver, por ejemplo, el factor de seguridad, el ángulo, la cohesión, el ancho. Base aquí me calcula mucho más dovelas, es mucho más preciso, la fuerza del corte, el esfuerzo normal, ¿no? Así me permite mucho más rápido calcular. Ahora le voy a poner el agua, pues, ¿no? El agua. Bien, se supone que aquí abajo, este está 1 metro abajo, ¿no? O sea, si este es el 2020, bueno, el agua puede estar por acá, pues, ¿no? Vamos a poner todo esto el agua, ¿no? Ajá. Dice limpiar todo. ¿Cuál es la zona que está, digamos, con el agua? Evidentemente solo es un solo material que tengo aquí, ¿no? Ok. Y voy a determinar el efecto del agua, pues, ¿no? Ahora, si quiero detallarlo más, bueno, también lo puedo hacer, ¿no? Como acá la cota era 0,20 y está a 1 metro, entonces yo ubico aquí la zona 0,19, ¿no? 0,19, ahí está, pues, ¿no? Y ahí sí está al metro, ¿no? Y luego me voy por acá porque toda esta zona va a estar húmeda, pues, ¿no? Listo. Limpio todo y digo que solo un material es el que está pues bajo el agua, ¿no? Ok. Y ahora lo corro, ¿no? Y ahora voy a ver cuál es el factor de seguridad y sale 0,86. O sea, esto se viene abajo. Esto se viene abajo. Es mucho más preciso, ¿no? Mucho más preciso. Si quiero acá puedo utilizar el método que utilicé, que era de Felenius, ¿no? Project Setting. Aquí están los métodos. Activo el de Felenius, que es el método que estaba haciendo de manera gráfica, ¿no? En el que hice en AutoCAD, lo corro y cuando corra aquí me voy a ver el método de Felenio y ahí está, pues 0,785. O sea, este es un programa, lo que he hecho en AutoCAD, solo que ya he llevado, ahora obviamente habría que estabilizarlo esto, porque si esto se viene abajo, habría que hacer alguna hora de remediación, pero eso ya lo vería en la siguiente sesión. Bien, son 9, hay zona de preguntas, no sé. La reforestación, dice, también puede ser, claro, la reforestación también, pero tiene que ser una planta propia del lugar, ¿ah? Una planta propia del sitio. Hay muchos errores que traen plantas de otros lugares y no crecen ahí, pues. No cometer ese error. No sé, alguna pregunta sobre este método de cálculo que lo he hecho en AutoCAD y una hoja de cálculo, revísenlo, por favor, no es nada del otro mundo. Y, bueno, obviamente aquí sale mucho más rápido, pues, ¿no? Preguntas. Ah, el tema del sismo, ¿no? Aquí en el programa. Acá miren, hay una carga que se llama sismo, ¿ve? Carga sísmica. Esto está en inglés. Así que ni modo, tienen que aprenderlo, pues. Y aquí, por ejemplo, le coloco el 0,25 que he puesto en el planteamiento anterior, ¿no? Y aquí aparece el dibujito, miren, con el sismo. Lo cargo.
Y ahora voy a ver cuál es el nuevo. Uf, y baja bastante, miren, 0,419. O sea, esto se va a venir abajo, ¿no? ¿Cuál es la solución? Reducir ese nivel de agua mediante drenaje. Ejemplo, ahí se van a dar cuenta cómo. Borro esto. ¿Y qué es lo que hago? Le bajo la cota del agua. Comienzo a drenar esto y el agua, por ejemplo, aparece por aquí, ¿no? Logro eliminar parte del agua, drenarla, limpio, solo hay un suelo. Es decir, reduzco el nivel del agua. Y aunque sigue siendo inestable, pero el nivel del agua ha descendido, ¿no? El factor de seguridad ha aumentado más bien y el agua ha disminuido. O sea, drenar esta agua, ¿qué significa? Lo que hicieron los incas en Machu Picchu, muro de contención con canales, algunos visibles, superficiales y otros subterráneos, que debería hacerse aquí. Acá debería hacerse un sistema de cortacorriente, de canales cortacorriente, para que el agua pueda ser llevada hacia un lugar donde no afecte a la gente. Es la única manera de estabilizar el talud. El agua es más peligrosa que el sismo todavía. Preguntas, colegas. O sea, menor a 1, esto se va a caer. Menor a 1 se va a caer. En la siguiente sesión voy a usar el mismo programa, pero ya con muro de contención, con esas cosas. Tienen que tener la topografía para modelar esto. O sea, el perfil, ¿no? Calor. ¿Alguna pregunta? Ahí hay preguntas. El coeficiente, la norma NIR que se use a la mitad, que depende de esto, o qué caso de coeficiente. Buena pregunta, colega Emiliano. Básicamente, mi estimado, habría que hacer pruebas geofísicas para determinar a qué profundidad está el agua. Yo tengo acá un informe de la Costa Verde de Arnaldo Carrillo Gil, donde él ha hecho pruebas en la Costa Verde del coeficiente sísmico mediante pruebas geofísicas. O sea, usted lanza una onda, ¿ya? Con un martillo, da una velocidad y esta debe regresar. O sea, a ver, lo voy a tratar de explicar de esta manera. O sea, este es el perfil del terreno, miren, IG. Este es el perfil del terreno y aquí está tu geófono. Así se llama, geófono. Y aquí están los perfiles de suelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú lanzas aquí una onda y esto tiene una velocidad, ¿no? Y la onda va a regresar al geófono el tiempo en que demoró en llegar hacia ese punto. Usted sabe que la velocidad es igual a distancia entre tiempo, ¿verdad? Entonces, la distancia que será igual a la velocidad por el tiempo. Pero la distancia va a ser en este caso el espesor del estrato. O sea, el geofísico te puede determinar los posibles espesores, incluso si hay nivel o presencia de agua. Pero para lograr esto, con este geófono, usted tiene que tener esta velocidad. Y eso está en el estudio de Arnaldo Carrillo Gil, para medir o determinar esta posible velocidad de onda sísmica. Que esto más o menos equivale a un sismo de grado 7. Ahorita que está de moda este tema del tsunami y todo esto. Un sismo de grado 7, pucha, que eso es destrucción, ¿no? Miren lo que he leído hoy día, el sismo hoy día en Rusia de 8.8 dice que no ha tenido casi muertos. O sea, quiere decir que sus edificios están bien construidos, ¿no? Preguntas. Yo le diría que revisen el video. Esto es no sé, en pregrado, revisen sus apuntes de pregrado.
por el método manual, ¿no? Que es el método este con el AutoCAD y la hojita de cálculo, que no es nada del otro mundo. Y evidentemente esto ahora, pues con la tecnología, me puede modelar. Ahora, miren, si yo saco aquí esto de acá, lo borro, el mismo programa me puede calcular el punto O sea, este. ¿Ve? Miren, yo he elegido aquí un punto O. Este es el punto O aquí. Pero el programa me va a elegir varios posibles puntos O. Si yo quiero verlo aquí, muéstrenme todos los puntos O. Miren, ve. Y yo puedo decirle al programa que él elija el punto O. Córrelo y ahí está, ¿no? Este es el punto más desfavorable, miren. Y puedo ver otros puntos aquí, ¿ven? Por acá creo que es este. Por ejemplo, aquí hay otro punto O, ¿no? Y por acá también habrá otro punto O. O sea, yo he analizado un punto O en base, bueno, a la pericia, experiencia, ¿no? Pero hay varios puntos O que pueden haber, ¿no? Y yo le pido al programa que él escoja, que él elija, ¿no? O sea, en este caso yo por temas de tiempo elijo un punto O, ¿no? Pero el programa me puede calcular todos los puntos O que pueden darse en abanico de posibilidades, ¿no? A ver, colegas, ¿alguna pregunta más? Revisen estos apuntes que no son nada del otro mundo. El método gráfico no es tan complicado. Y es el método más fácil del de Frobenius, porque los demás métodos que hay, Jambu, Spencer, Bishop, son cálculos que pueden demorar varias hojas haciéndolo manualmente, ¿no? Por método de matrices. Es un poco muy engorroso, ¿no? Por eso que he empezado con un método básico eh, y luego, obviamente, aquí el programa pues no lo calcula, ¿no? La próxima ya hago un tema de revisión de... Creo que por acá tengo el de la Costa Verde. Creo que por acá tengo el de la Costa Verde. Ah, no me acuerdo, Costa Verde. Uy, 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 uy. Costa Verde. No, no lo tengo. Hay un informe de Arnaldo Carrillo Gil de la Costa Verde bien detalladito. Aquí creo que hay otra pregunta. En el tema de operación, ¿de qué manera afectan las cargas vivas al de un talud impacto explosivo? Buena pregunta. Acá también puedo moderar eso también. Por ejemplo, no, aquí en el software, ¿no? ¿Dónde está el software? Aquí. Yo podría colocar acá, por ejemplo, otra carga, ¿no? Una carga distribuida, por ejemplo, aquí, ¿no? Y calcular, ¿no? Cuánto es el peso ahora de esa masa, cómo influye en la estabilidad de taludes, ¿no? Y bueno, no influye mucho porque está un poco alejada de la zona crítica que es aquí, ¿no? En taludes no se recomienda que haya edificaciones aquí, pues, ¿no? Pero es muy peruano eso, ¿no? Hay gente que invade la ladera de un río y lo expande y acá mismo construye, ¿no? Y después ven que se vienen abajo, ¿no? Y en el tema de explosivos, bueno, en el caso de rocas, ahí sí habría que analizar primero el tema del explosivo, la influencia, y luego la modelación, ¿no? Porque ahí las discontinuidades pueden aumentar más. Pero ahí ya tenemos que ver el tema del RMR de Bienansky. Pero sí está buena la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí le puedo quitar esto también. Como esto queda grabado, ¿no? En PPT voy a tratar de poner un par de ejemplos paso a paso para que ustedes lo puedan practicar, ¿ya? Porque aquí miren en el AutoCAD, si han revisado su AutoCAD que les he enviado, aquí está el paso a paso, miren, ¿no? Paso uno, ¿no? Para los que recién quizás a lo mejor no les es muy familiar el tema, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco, seis, para que lo puedan trabajar en sus casas de manera manual hasta que le agarran el hilo y luego ya lo pueden modelar ya en el slide.
Así que eso está en el AutoCAD que he enviado hoy día con la hoja de cálculo. Y bueno, el software ya si gustan también se lo paso ahí a la señorita para los que puedan instalarlo, para los que quieran practicarlo. ¿Alguna pregunta? Bien. De mi parte, ya que no hay ninguna pregunta, eh, ya con la hora sería todo. En la próxima sesión ya plantearíamos las soluciones, ¿no? ¿Qué soluciones? Si esto se viene abajo, ¿qué es lo que se puede plantear? El software puede plantear anclajes, puede plantear muros de contención, ¿no? Que el programa lo permite modelar felizmente. Practiquen ahí el paso a paso que les he dado en el AutoCAD para que lo puedan. Agarren un ejemplo de algún libro, resuélvanlo. La hoja de cálculo también por el método de Felenius, bastante sencilla de manejar. Y nada. Bueno, bueno, de mi Bien, parte sería eso todo. Muchas gracias.